Hay muchas cosas que a veces pasan a nuestro alrededor, en nuestra vida, donde es Dios dándonos, queriendo darnos una lección por nuestra desobediencia, por no darle a Dios lo que le pertenece a Él. Abandonamos a Dios o dejamos las cosas de Dios o no le damos el tiempo que a Dios le pertenece o que Dios merece y se lo estamos dando a otras cosas. Y si no corregimos eso en nuestra vida, lo más seguro es que Dios va a tener que juzgar esa parte de nosotros. Quiero hablarte algo acerca del libro de Daniel y solo va a ser muy poco porque el libro de Daniel es muy, muy amplio y muy profundo también. Pero hay algo en el primer capítulo o cómo inicia este libro que creo que es importante que consideremos. Mira, quiero leer unos versículos del capítulo uno. Versículo uno dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, mira, estos primeros versículos son bien importantes que los consideremos porque nada más es una introducción y ya, sino habla de todo el contexto de lo que está a punto de decir o empezar a relatar este hombre llamado Daniel, ¿no? Este profeta. Entonces, es bien importante ver dónde entra este libro, eh, por qué empieza a hablar específicamente de esto, de cómo Dios entregó a Joacim, que representa a todo el reino de Israel, o de Judá, perdón, y cómo habían sido llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Pero fue porque Dios permitió eso. Dice que Dios entregó en manos de Nabucodonosor. Esta parte entregar la estaba estudiando y más apegado al original es Dios las dio como regalo. O sea, Dios dio como regalo al pueblo, a Nabucodonosor y también los utensilios. Parte del servicio de lo que había sido consagrado para la alabanza a Dios fue entregado ahí. Esto es bien importante que lo consideremos y fue entregado por parte de Dios. Eso es lo más tremendo que tenemos que considerar. Entonces, mira, en el versículo uno menciona que vino Nabucodonosor a Jerusalén y la sitió. Esto está haciendo referencia al comienzo del cautiverio del pueblo de Israel que fue profetizado por Jeremías muchos años atrás. En Jeremías 25 Dios habló acerca de esto al pueblo de Israel. Y la advertencia fue, si ustedes no dejan a esos dioses, a sus dioses paganos, a los ídolos y de rendirles culto, entonces yo voy a traer un hombre que los va a llevar cautivos y los va a oprimir por 70 años. Aunque también ahí mismo él da la promesa de que después de 70 años, él volvería, o sea, los visitaría para liberarlos, ¿no? Dios es increíble. Tenemos que aprender a conocer a este Dios de la Biblia, ¿no? Donde Dios da una advertencia y si el hombre no atiende, entonces Él manda a un juicio. Pero el juicio está lleno de misericordia. Tanto que solamente es un juicio, es un periodo de tiempo que Dios permite para hacer que el corazón de su pueblo se vuelva otra vez hacia Él. Y al cabo del tiempo que Dios ha determinado, Él vuelve a visitar a su pueblo y lo saca o lo libera con mano poderosa, haciendo milagros, cosas impresionantes, ¿no? Entonces esto lo vemos ahí, Jeremías 25 habló de esto, en Segunda de Reyes 24, versículo 1 y 2 también vemos esta advertencia de parte de Dios. En Reyes dice que Dios trajo a los caldeos para que se los llevaran cautivos a todos. O sea, no fue la maldad de este rey Nabucodonosor, sino fue Dios usando a un hombre para darle una lección a su pueblo. Eso es bien importante que lo consideremos. Hay muchas cosas que a veces pasan a nuestro alrededor, en nuestra vida, donde es Dios dándonos, queriendo darnos una lección por nuestra desobediencia, por no darle a Dios lo que le pertenece a Él.
Y ahorita voy a ir un poco más atrás en esto, ¿no? Entonces, ah, el resultado del cautiverio del pueblo de Israel es, o más bien, el cautiverio de Israel es el resultado de la desobediencia o de la degradación del pueblo de Dios. Eso está muy tremendo. O sea, ellos les vino esto de parte de Dios por su degradación, por haberse apartado de Dios, por haberse olvidado de Dios. Y no solamente es la parte de olvidarse de Dios, sino se olvidaban de Dios y empezaban a adorar a otros dioses. Eso está muy tremendo. Muchas veces nuestra vida es así, ¿no? Abandonamos a Dios o dejamos las cosas de Dios o no le damos el tiempo que a Dios le pertenece o que Dios merece y se lo estamos dando a otras cosas. Y si no corregimos eso en nuestra vida, lo más seguro es que Dios va a tener que juzgar esa parte de nosotros. Y eso no va a ser tan agradable, o más bien no es agradable jamás. No fue agradable el cautiverio del pueblo de Israel 70 años. Eso no fue nada agradable, ¿no? Es la verdad, no fue algo que disfrutaron. Entonces, en el versículo 2 dice que el Señor entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios. No olvides esto que dice, Dios fue el que entregó esto, ¿no? Dios entregó esto en manos de este hombre. Qué increíble está, o qué grueso está eso, ¿no? Entonces el pueblo de Israel es nuevamente llevado cautivo al lugar de donde ellos habían salido, ¿no? ¿Y cómo digo esto? Espero poder explicar bien esto. Dice, que los hijos de Israel fueran llevados cautivos a Babilonia significaba que ellos fueron nuevamente llevados cautivos al lugar donde se adoraban ídolos. Esto está muy, muy tremendo. Jeremías 50, versículo 38 habla de esto. O sea, ellos fueron parte del por qué Dios permitió que fueran llevados a Babilonia. ¿Sabes por qué fue? Para que ellos fueran obligados a adorar a los ídolos. Imagínate esto, Dios, que es un Dios celoso, así lo dice la Biblia, está viendo que su pueblo se está corrompiendo y está adorando a otros dioses y les dice, corrijan esto, acuérdense, vayan al principio. Yo hice un pacto con ustedes de que si ustedes guardaban mis mandamientos, yo estaría con ustedes. Y yo iba a salir por ustedes en todo lo que me viniera, ¿no? Dice, pero también dije que si se olvidaban de mí, entonces yo iba a tener que actuar. Y aquí vemos a Dios diciendo, ok, ¿quieren adorar ídolos? Está bien, los voy a llevar, voy a dejar que los lleven a una ciudad donde está el origen de los ídolos, ¿no? ¿Qué es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? En realidad, Dios los estaba regresando al origen. ¿Saben quién fue el primer hombre que salió de ahí? Abraham, en el cual empieza el llamado de Dios para el hombre, en Abraham. Esto está ahí en el principio, en Génesis, ¿no? Entonces, cuando el pueblo de Dios fue nuevamente llevado cautivo al lugar donde se adoraban ídolos, ellos fueron llevados al inicio, al regreso, o fueron llevados de regreso a Babel. Eso está muy tremendo. Quiero que pongas atención en esto. Dice, el lugar donde originalmente su antepasado Abraham había adorado ídolos. O sea, Abraham estuvo ahí. Abraham también era un adorador de ídolos. No sé si sabías eso, pero antes de ser Abraham el padre de la fe increíble, él fue sacado de un lugar donde se adoraba ídolos y él mismo adoraba ídolos. No sé si sabías esto, pero es importante. O sea, Abraham fue increíble, pero al principio, o de donde Dios lo sacó, fue de un lugar donde se adoraba ídolos, fue de Caldea, ¿no? De Ur de los Caldeos, que no era otra cosa más que Babilonia, ¿no? Y Ur de Caldea, o Caldea significa lugar de demonios, ¿no? O sea, y de ahí fue sacado Abraham, el llamado, de donde inicia el llamado de Dios para el hombre, ¿no? En Abraham. Entonces, fíjate esto, me sorprende esto, está muy tremendo porque Dios llevó al pueblo a Babilonia como diciendo, voy a llevarte otra vez al principio, no has entendido. Y me llama la atención esto, en la Biblia todos son cuadros y muchas veces, o la mayoría de veces, están repitiéndose una y otra vez los escenarios, ¿no? Eso está muy tremendo. Mira, Dios sacó a Abraham de donde viene toda la descendencia de los llamados por Dios. Lo sacó de ahí, de Ur de los Caldeos, de un lugar de demonios, ¿no? Para llevarlo a la tierra prometida.
Eso está increíble. Y dijo, de tu descendencia va a ser tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar, todo eso, ¿no? Pero fue sacado de ahí. Después, al mismo Abraham, no sé si te acuerdas, Dios le dijo que el pueblo de Israel, o que de sus descendientes, hablando del pueblo de Israel que no existía en ese tiempo, iba a ser llevado cautivo a una nación que no conocía. Hablando de cuando Israel fue llevado a Egipto por 400 años, ¿no? Entonces, voy a leer un poquito esto. Dice, el origen de Babilonia fue Babel, ubicada en la tierra de Sinar, en Caldea, que es Babilonia. Esto está en Génesis 11, versículo 2, versículo 9, Génesis 10, versículo 10, Génesis 11, versículo 28. Y Abraham fue llamado por Dios a salir de Caldea e ir a Canaán para adorar a Dios. Esto es importante. Fue sacado de ahí para algo, para adorar a Dios. No nada más fue sacado para ya no ser un adorador de ídolos, sino fue sacado de ahí para que dejara de adorar ídolos y regresara a su origen. ¿Cuál era el origen por el cual Dios creó al hombre? Para que el hombre adorara a Dios. Para que el hombre le rindiera una adoración a Dios, estuviera en sujeción a Él y lo alabara y le sirviera y lo expresara en esta tierra. Para eso Dios creó al hombre, a Adán. Pero vemos cómo el hombre se desvió, ¿no? Se perdió totalmente. Pero en Abraham Dios vuelve otra vez al inicio, vuelve otra vez a llevar al hombre a que vuelva a su origen, lo saca de adorar, de estar adorando a demonios, a ídolos, para que ahora lo adorara a él, al llevarlo a Canaán. Esto está muy tremendo, ¿no? Y por medio de esto se reinició la adoración al único Dios verdadero, la cual se había perdido por medio de la caída del hombre llamado Adán, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel no existía durante el periodo de la historia humana que va desde Adán hasta Abraham, ¿no? O sea, no existía como tal el pueblo de Israel. Eran los hombres, los descendientes de Adán, luego los descendientes de Set, luego los de Caín y así. Pero no existía un pueblo, ¿no? No existía como tal, ¿no? Entonces la historia de Israel comienza con Abraham, el primer hebreo, perdón. Y después, bajo el liderazgo de Moisés, los descendientes de Abraham realizaron su éxodo o su salida de Egipto y 40 años después entraron en la tierra de Canaán. Con el tiempo, el pueblo de Dios fue llevado de regreso al lugar original donde se adoraban ídolos, el mismo lugar del cual Abraham, su antepasado, había sido llamado a salir. Esto está muy tremendo y quiero ahondar un poquito en esto porque es bien importante que entendamos esto, hermano. Mira, Dios sacó a Abraham de Ur o de Caldea para llevarlo a Canaán, un lugar donde se restaurara la adoración, donde él volviera a su origen. Quiero que recuerdes esto. Voy a hacer varios videos de esto, pero quiero que nunca olvides esta frase. Dios siempre está haciendo cosas, siempre está moviendo muchas situaciones para hacer que el hombre vuelva a su origen. ¿Y a qué origen me refiero? Al deseo que Dios tuvo desde el principio al crear al hombre, que era que el hombre lo expresara en esta tierra, que el hombre lo adorara, que el hombre le sirviera, que el hombre lo expresara en esta tierra. El hombre se pierde y se va hacia otras cosas porque está la parte del mundo, ¿no? La parte de la influencia de Babel. Por eso mencioné el origen también donde se muestra Babel por primera vez, que es en Caldea, ¿no? Este lugar de demonios. Pero Abraham sale de ahí, lo cual nos representa a ti y a mí como Dios nos ha sacado de ahí. Cuando el hombre no está en Dios, está en Caldea, está adorando ídolos, está sirviendo a demonios, esa es la verdad. Suena duro, pero es la verdad. Pero Dios nos ha sacado de ahí, y no nada más para disfrutar y ya, sino para que llevemos a cabo el origen, el pensamiento original de Dios, que volvamos al origen, que es que lo alabemos a Él. Pero cuando el hombre no hace eso, ¿sabes qué? Dios tiene que traer un juicio. Y entonces Dios, el pueblo de Israel, se aparta de Dios y entonces Él tiene que hacerlos o tiene que llevarlos a Egipto para que estén cautivos ahí 400 años. 400 años adorando a los dioses de Egipto, ¿no? Y todos los dioses de Egipto, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Tenían su origen en Babel o en Caldea. De allá venía todo eso, todo venía de ahí. Entonces, el pueblo otra vez, Dios hace algo con Abraham
pero después el pueblo regresa otra vez y Dios tiene que llevarlos otra vez los entrega otra vez para ser adoradores de ídolos, ¿no? Eso está horrible. El pueblo de Israel fue obligado a adorar a otros ídolos ahí en Egipto. Eso está horrible, de verdad. Pero también Dios dijo, después de 400 años yo los voy a visitar y los voy a sacar de ahí con gran riqueza, ¿no? Y fue lo que Dios hizo. Dios movió muchas cosas increíbles. Usó un hombre llamado Moisés, a Aarón y Josué, a Caleb también, que son estos hombres que colaboraron con Dios, que Dios despertó para que su obra no se viera afectada. Pareciera que la obra de Dios se había terminado cuando el pueblo es llevado ahí a Egipto, pero en realidad no. Dios siempre tiene una opción, ¿no? La tuvo, aun cuando el hombre cae en el huerto del Edén, Dios siempre tuvo una opción y siempre la ha tenido. Y eso no es un permiso para pecar y para apartarnos de Dios, sino más bien es para ver la misericordia de Dios y que su voluntad se va a llevar a cabo. Satanás ha tratado a lo largo de toda la historia, desde el principio, de estorbar el plan de Dios, pero no lo ha logrado, ¿no? Ha hecho muchos esfuerzos, pero no lo ha logrado y ni lo va a lograr. Entonces, pero no vamos a hablar de él, sino estamos hablando de la obra de Dios, ¿no? De cómo Él, por medio de los juicios, hace volver al hombre, o quiere hacer volver al hombre a su origen, a que vuelva a su origen, ¿no? Entonces, quiero que te quedes con esto en esta primera parte. Dios tiene un deseo, y este deseo es que el hombre vuelva a sus orígenes, por lo cual el hombre fue creado. Y muchas veces va a tener que usar a Satanás o usar a quien tenga que ser, pero sobre todo el juicio o la disciplina para que el hombre vuelva a su origen. Y nos conviene eso. Por eso aquí, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque aquí vemos el inicio de este libro de Daniel diciendo que Dios entregó en manos de Nabucodonosor al pueblo de Israel y los utensilios del templo. Por eso quise ir más atrás, ¿no? Al origen de todo con Abraham, al origen de los llamados, pero al origen también de donde está la parte de adorar a los ídolos, ¿no? Entonces, hermano, Dios quiere, aún por medio de lo que pasó ahí con el pueblo de Israel en Babilonia, Él permitió eso para hacer que el hombre volviera a su origen. ¿Y sabes qué? Hoy en día también Él está haciendo muchas cosas, juzgando muchas cosas en nuestra vida por medio del mundo, por medio del que gobierna este mundo, para hacernos volver al origen. Y la idea es que tú y yo podamos ser listos y poder entender el plan de Dios, poder entender la voluntad de Dios en este tiempo para nuestra vida. Entonces, que Dios te bendiga. Si el contenido de estos videos ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que volvamos a subir un video nuevo.